Hola, nos da mucho gusto estar en este episodio. En este episodio lo que queremos es conmemorar este 8 de marzo y lo que estábamos nosotros preguntándonos es si pudiéramos imaginarnos, o sea, si tuviéramos como ya saben, como el mago de la lámpara, que nos pudiera cumplir un deseo. ¿Qué sería ese regalo que elegiríamos para todas las mujeres que nos escuchan y, por supuesto, todas las mujeres del mundo, ¿no? Digo, pues soñar no cuesta nada y el mago de la lámpara nos pudiera conceder este deseo. Y entonces estábamos imaginándonos qué nos gustaría y bueno, yo les decía a mis hermanas que hay una frase de Mary Shelley que me gusta muchísimo que dice: "No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas". Y entonces de ahí lo que armamos es que ese poder creemos que está dentro de la mujer y está en la seguridad que tenemos. Hace algunos meses cayó en mis manos un libro que no he terminado de leer, pero que ahí voy, que se llama La clave de la confianza, que es de Katie Kay y de Claire Shipman, en el que a mí me sorprendió leer que hay estudios que están demostrados que las mujeres dudamos mucho de nuestra capacidad, que muchas veces le atribuimos nuestros éxitos como al destino y que además somos como muy, o sea, como que nos culpamos mucho de nuestras derrotas y no dejamos pasar esos temas. Yo cuando lo leí, la verdad es que me sorprendió. Y no me sorprendió porque cómo puede ser que pase, sino, no me pasa solo a mí. O sea, ¿no? Fue Ujú. más como le pasa a todas, no es solo a mí. Y a partir de ahí, pues he hecho como estas reflexiones sobre la seguridad, sobre la confianza, sobre los ambientes en los que nos movemos. Y bueno, pues ese es como nuestro regalo que queremos en este episodio, ¿no? Queremos hablar sobre la seguridad y la confianza y queremos dejarles esta semillita para que reflexionen sobre su propia seguridad y confianza. Y entonces me gustaría pasarle la palabra a Maris para empezar con qué es para ti como este superpoder que queremos tener, ¿no? O sea, te refieres como para mí que es la Ujú. seguridad y la confianza, ¿no? Exacto. Para mí tiene que ver con esta fuerza interna que te permite poner límites, que te permite ser quien eres tú, que te permite decir lo que piensas, lo que sientes. O sea, sí creo que es como una fuerza interna que me deja ser quien soy sin sentirme inadecuada, eh, que no lo estoy haciendo bien, que como sin juzgarme. Para mí eso sería tener seguridad y confianza. Para ti, Caro. Pues mira, para mí también, o sea, esta parte como de poder decir tus opiniones como libremente, como poder expresar no solamente tus opiniones, sino también tus sentimientos, dar ideas, ¿no? Tener como esa pues seguridad, esa autoconfianza. Y también yo creo que algo bien importante es saber decir que no sin sentir culpa, ¿no? Porque yo creo que también parte de ahí cuando dices no, pero quieres decir sí y te da la culpa y entonces te sientes mal y entonces empiezas a dudar de ti mismo y tome la mejor decisión o no tome la mejor decisión, etcétera, ¿no? Entonces, aprender a decir que no a lo que no queremos o a lo que no, con lo que no estamos de acuerdo o con lo que no nos gusta, también es parte de generar como esta confianza y esta seguridad en ti mismo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este tema porque, como bien dice Chio, yo creo que parte de este poder que tenemos nosotras mismas dentro es cómo y de qué manera le haces para conocerte más a ti misma, ¿no? O sea, mientras más te conozcas y más sepas, pues, quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Ahora sí que como vulgarmente se dice, de qué pie cojeas, partiendo desde ahí,
es muchísimo más fácil poder tomar decisiones y estar segura de las decisiones que tomas, ¿no? Claro, claro, que como que te calce bien, ¿no? O sea, que la decisión que estés tomando o que lo que estés haciendo te calce bien con quien eres tú, ¿no? Ujú. Y no, fíjate que yo lo relaciono con dejar de querer agradarle a todo el mundo o de Uy, sí. complacer a todo el mundo. Es imposible, es Pero además, agotador. culturalmente, yo creo que en México está como este tema de querer siempre complacer al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a decir que no? Se va a sentir mal, o sea, pues no, o sea, si es algo que tú no quieres, pues es no y punto, ¿no? Pero no está bien visto. No, 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 para nada. O sea, tienes que ser mona, educada, sí, como siempre ser correcta, políticamente correcta, sí, como educada, civilizada, ¿no? Y pareciera que decir no, ahora sí que no corresponde a toda esta descripción, ¿no? Cuando creo que todos estamos en nuestro derecho de decir si quiero o no quiero, y punto. Y yo No, creo no que hay, es, no, perdón, perdón, tú. no, nada más rápido, no hay peor frase para mí que calladita te ves más bonita, ¿no? O sea, Mm. Yo la que uso eso, de broma. no, claro, pero Yo la uso mucho porque, pero es que Sí, ahorita está que las bien. oía, también viene a mi cabeza un tema que las mujeres hemos traído desde hace algún tiempo, que es las etiquetas, ¿no? Y creo que eso que decías, Maris, es muy de la etiqueta que le ponen a la mujer. La mujer debe ser correcta, la mujer debe ser abnegada, la mujer debe ser, ¿no? Es como este tipo de situaciones en las que, pues no, o sea, no debe ser de ninguna manera, ¿no? Es punto. Este, y bueno, me vino Shakira a la cabeza, pero no la voy a sacar porque luego causamos mucha controversia, pero es justamente, ¿no? El es ya, o sea, cada quien decide qué es. No, no, Ujú. no tiene que ser, es que no es correcto, es que no. Para mí la seguridad está muy relacionada también con el poder expresar lo que quieres hacer en el momento que lo quieres hacer, ¿no? También, y ahorita me vino a la cabeza, ¿se acuerdan cuando éramos muy jóvenes? Yo era muy, muy joven, cómo no se estilaba que las mujeres les habláramos por teléfono a los hombres. No Mm. sé si se acuerdan, o sea, pero yo sí, cuando tenía claro. 18, 16 Por años, una supuesto. de las cosas que era como claramente la mujer no busca a los hombres. Yo me acuerdo que yo sí hablaba por teléfono, pero bueno, nunca me ha gustado mucho que me digan que no puedo hacer. Pero es como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como esta situación que se le cuelga a la mujer. También los hombres tienen cosas que se les cuelgan. Yo no digo que los hombres no tengan etiquetas, ¿no? Pero en Claro. este programa estamos hablando sobre las mujeres, ¿no? Entonces, esas etiquetas creo que es parte de lo que, si nos lográramos primero dar cuenta de ellas y después eliminarlas, creo que es parte de lo que nos va a mejorar en la seguridad que tengamos, ¿no? Ujú. Poder Claro. quitar todas esas etiquetas, pues nos va a hacer mujeres más seguras. Dime, Maris. Sí, o sea, como que yo retomaría la pregunta que dejé en otro episodio de desde dónde haces lo que haces, ¿no? Desde un mandato social, cultural, ¿no? De la mujer atiende al hombre, la mujer tiene que ser linda, mona y educada con todo el mundo, porque así te enseñaron, o sea, como por, no, no, Mandato. ajá, por Mandato. mandato, ¿no? O porque genuinamente quieres ser amable con alguien. O sea, creo que hay que hacer esa diferencia, porque creo, desde mi punto de vista, que no hay que caer, o para mí,
como que no está padre caer en es que siempre tener atenciones con un hombre es violencia o sometimiento. No, o sea, yo puedo ser como muy amable con mis parejas en muchos sentidos o como atenderlos en muchos sentidos, pero lo hago desde un lugar porque me lo pregunto, ¿no? Como, ¿sí quiero hacer esto o no quiero? ¿No? Y entonces si no quiero, digo, oye, cada quien se sirve la comida no, o sea, no, creo que es importante poder hacer esa diferencia. Sí, Y porque yo creo que eso te devuelve de una forma, te da pues ese poder en ti misma, ¿no? De decir sí cuando sí quiero y decir no cuando no quiero, ¿no? Desde cosas muy cotidianas hasta cosas más fuertes, ¿no? y es que está complicado, hoy pensaba en la mañana, es muy complicado porque en realidad, pues está intrínseco en las relaciones, porque tú eres mujer, o bueno, yo soy mujer y mi marido es hombre, por lo tanto, es que no puedes desligar, ¿no? El género o o sea, no puedo desligar ser mujer en mi matrimonio porque eso soy. Entonces, es muy difícil el poder diferenciar justo lo que dice Marisol. Oye, si le sirvo algo, si tengo un detalle, entonces que entra el género, no entra como, pues es que sigo siendo esa mujer. Entonces, mientras que no lo haga como estamos platicando, mientras que para mí no sea por un mandato, por una etiqueta, por un cumplir, por un qué van a decir si no lo hago, creo, al menos para mí, que me deja tranquila, ¿no? O sea, es algo que estoy haciendo porque me nace hacerlo, porque lo quiero, porque en este momento eso para mí está bien. Ah, bueno, pero es muy difícil desligarlo y además es como súper personal porque lo mismo que pudieras hacer yo desde mi naturaleza, podría ser en contra totalmente de la naturaleza de otra mujer. Por eso también es algo que cada quien tiene que reflexionar y queremos también dejar eso muy claro hoy. Una de las cosas que debatimos, está bueno decirlo, es cómo vamos a hablar de los hombres dentro de este marco, ¿no? Entonces, yo lo que les decía es, porque ahorita les voy a poner un ejemplo mío, yo lo que les decía es, bueno, cada quien tiene que pensar el ejemplo que quiere. El mío tiene hombres involucrados, lo siento, pues mi vida está rodeada de hombres. O sea, yo hoy les diría, hoy estuve en una comida con 9 hombres y yo era la única mujer. O sea, no puedo evitar que en mi trabajo, en finanzas, no hay hombres, ¿no? Entonces, bueno, digo, No hay perdón, no hay mujeres. mujeres, hay puros hombres. Entonces, claro, y estuve en otra reunión que a lo mejor eran 11 hombres y yo, o sea, pues sí. Y la verdad es que hoy, porque estaba muy presente en mi cabeza este tema, pero normalmente ya ni siquiera me doy cuenta. Entonces, sí, pues mis historias muchas tienen hombres, porque así es mi vida, rodeada de hombres. Pero porque también queremos dejar claro, y creo que, bueno, y les paso la palabra en esto, es y en lo que he escrito en el 8 de marzo en mis últimas 3 cartas, yo en realidad no tengo un tema con los hombres, ¿no? O sea, gracias a los hombres, bueno, uno, gracias a un hombre estoy aquí, otra, gracias a los hombres me mantuve en mi trabajo, gracias al hombre con el que me casé he tenido una vida muy feliz y tengo 3 hijos, o sea, en realidad es más, ni siquiera, yo les diría, me caen muy bien los hombres, pues trabajo con ellos, me divierto mucho, convivo mucho, pero también existe esta parte en la que yo estoy consciente de lo que pasa en las oficinas, ¿no? Y de lo que pasa en el día a día también, en las casas, en muchas casas. Entonces, bueno, solo dejando claro, no puedo, yo al menos no puedo desligarlo, ¿no? Pero les cedo la palabra a ustedes. Sí, pues para mí ha sido muy distinto porque yo realmente a nivel profesional podría decir que mi mundo ha sido muy femenino. O sea, todo el tema de desarrollo personal, incluida obviamente la psicología, está muy ligada como a las mujeres. O sea, realmente, curso que tomes, cuando yo estudié psicología, entraron 3 hombres mismos que no acabaron la carrera. Ay, sí, es cierto. Ojalá El que eso resto cambie, ¿no? Porque sí ha eso es ido parte. cambiando, ¿eh? Ah, No, sí ha ido cambiando. O sea, las generaciones de abajo ya tienen muchos más hombres, pero
en general, todo lo que es crecimiento personal está, pues sí, está como mucho más poblado, digamos, de mujeres, ¿no? Y la educación en las escuelas también. Y sí, en Y ahí es terapia. donde también se ve el género, ¿no? O sea, como Ujú. las profesiones, pero bueno, ya no vamos a entrar tanto en esto porque estamos hablando de seguridad y confianza. Perdón, ya me estaba yo arrancando. Sí, entonces yo, por ejemplo, a nivel profesional no puedo decir que los hombres me hayan, no sé, ¿no? Bloqueado, buleado, no. Creo que lo he vivido en pareja o laboralmente alguna vez con un jefe, ¿no? Que sí, o sea, que no he tenido como buenas experiencias, ¿no? No, digo, no sé, tú, Caro, que muy que... Pues yo tengo como un poquito de ambos porque realmente trabajé y bueno, ahorita trabajo también en el mundo corporativo, pero ahorita mi manera de ver las cosas es totalmente diferente a como las veía hace 15 años. En mi caso muy particular, creo que a mí sí se me hizo muy difícil, como lo he dicho en otros episodios, poder continuar con mi proceso como laboral en el mundo corporativo y no precisamente por haber sido bloqueada por los hombres, tampoco, la verdad es que no. Al contrario, tuve un jefe que me apoyó muchísimo y gracias a él pude trabajar un par de años teniendo ya a Mariano, y, pero sí como bloqueada por la cultura, ¿no? O sea, creo que para mí es un tema como cultural y por eso me gustó cuando empezamos a planear este episodio, que para mí el tema pues suena muy como de moda, ¿no? El empoderamiento de la mujer y yo sé que a ti, Chío, no te gusta esa frase, pero Choca. yo lo Pero ya sé, sé por qué, ahorita les digo por qué. pero ese tema, y me gusta más hablarlo como nos referíamos ahorita, de devolvernos ese poder a nosotras sin tener como forzosamente la visión hacia el hombre, sino más bien tener esa visión hacia adentro de nosotras mismas de cómo lo podemos hacer mejor o cómo lo podemos hacer diferente, porque al final, pues vivimos en una sociedad y en México vivimos en una cultura que sí es machista, o sea, esa es una realidad, ¿no? Pero muchas veces el machismo también parte desde cómo educamos nosotros a nuestros hijos, porque al final los hijos crecen educados por mamás y papás, ¿no? Claramente. Pero empieza desde ahí para mí, ¿no? Entonces, ok, ya somos adultos, adultas. ¿Cómo regresa ese poder a ti? O sea, ¿cómo le Ajá. haces tú para tener esa confianza y esa seguridad en ti misma para saber que vales lo que vales y que puedes desempeñar el trabajo que quieras y que puedes ir a donde quieras y hacer lo que quieras, ¿no? O sea, realmente no depende ni de un hombre, pero ni de otra persona, depende de ti, ¿no? Ese es como, para mí, la visión de cómo me gusta ver la vida, o sea, cómo me gusta ver este tema, sino, no es echarle la culpa ni nada a nadie, sino simplemente es, culturalmente existe una realidad que vivimos que tristemente, y lo platicamos con mi mamá las tres la semana pasada, que, o sea, la mujer ha sido pues relegada, aplastada, violada y ha sido golpeada y ha sido durante muchos años. Y ahorita estamos viviendo como una fase de transformación que quizás va más lento de lo que quisiéramos, pero que sí nos hace voltear a vernos hacia nosotras y decir, bueno, ¿yo qué quiero, no? Y desde ahí, ¿cómo le voy a hacer para hacer las cosas? ¿Y sabes por qué lo de empoderar? Y viene muy a lo que estamos platicando. Se lo escuché a una mujer maravillosa, se llama Marilú Razo, que wow, y lo explicó precioso en lo que escuché y dice,
el empoderamiento, tú no puedes empoderar porque eso es que tú le des Le a das alguien el el poder. Ujú. Y en realidad el poder tiene que venir de la persona, de la mujer. Ella tiene que descubrir esos caminos que quiere y entonces y es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es como surge de nosotras mismas la capacidad de Ujú. encontrar esos caminos que nos lleven a una mejor vida. Pero en realidad, por eso, y cuando la oí dije, por eso no me gusta el empoderamiento, Totalmente. porque es como que alguien te empodera. No, no, no. No, tú, Dentro de ti tienes que encontrar esa seguridad. totalmente. Estoy Sí. totalmente de acuerdo. O sea, siempre es dentro de ti, siempre. Y ahorita que te escuchaba, yo, bueno, les voy a contar un poco lo que a mí me pasó. Dentro de mi círculo laboral, empezó a sucederme que, y bueno, a ver, quiero dejar algo claro. He tenido grandes discusiones sobre este tema. Pudo haber sido por ser mujer o pudo haber sido por ser Rocío. Ya, o sea, pero volvemos al punto, pues yo soy la misma soy mujer, ¿no? O sea, me es muy difícil distinguir, no, 20% fue porque soy mujer y 30% fue porque soy Rocío y contesto y 50% fue porque estaba en el camino de esa persona. Bueno, no lo sé, pero entonces les voy a contar lo que a mí me pasó. O sea, lo que a mí me pasó es que poco a poco me fui empezando a sentir relegada del trabajo que estaba yo realizando. Pero además de relegada, empecé a recibir como, ya sabes, como que hablas y te voltean los ojos. Entonces como que empiezas a decir, primero me enojaba, pero cuando ya la cosa se empieza a empieza a pasar un poco de nivel, como que sí, a mí sí me hace sentido esa parte del libro que dice que tú empiezas a desconfiar de ti, porque al final esa parte cultural en la que estamos envueltos te hace empezar a pensar que pues sí eres tú, ¿no? Luego, cuando yo confrontaba y les decía, oigan, pero ¿por qué pasa esto? Sí llegaron a decirme, es que tú no tienes unas personas que hagan los números como para que tú sepas lo que estás diciendo. Entonces yo empecé a decir, bueno, o sea, entonces a lo mejor, pues claro, yo estoy hablando, o sea, no importa mis 20 años de experiencia, ¿no? El punto es que pues yo no tengo un equipo que me dé la información que necesito para hablar, como si la experiencia no sirviera para nada, ¿no? Digo, eso lo pienso hoy. Y o sea, también había muy pocas mujeres, bueno, no había ninguna otra mujer a mi nivel de puesto, y todo eso, pues la verdad es que empezó a mermar muchísimo mi seguridad, al grado que, eso está cañón, vi uno de estos videitos de broma en algún momento, ya que había pasado, y bueno, y ahora les contaré, pero, y lo vi y es de broma, o sea, lo vi ayer otra vez y es de broma. Y terminando, me puse a llorar. Y dije, este sí es un problema. O sea, para mí, todo lo que pasaba en el video, tan lo había vivido, que era como, o sea, era anecdótico, o sea, no era un chiste, ¿no? Y entonces ahí fue cuando bueno, ahí y después de un poco de tiempo, me di cuenta de que mi seguridad, pues sí había decrecido enormemente, porque aunque yo, y seguramente, ¿no? Aunque yo siempre soy como muy segura de mí misma y muy combativa y digo lo que pienso y me peleo y no me quedo callada, pues sí, a lo mejor puedes seguir haciendo todo eso, pero en el fondo de ti, tu seguridad está hecha picadillo. ¿Por qué? Claro, eso es lo que va pasando con la violencia invisible o psicológica o emocional. No, no es, o sea, no recibes la violencia como al 100% que te permite decir, no, a ver, esto no lo voy a permitir. Es sutil, suave, es lo que dices, sí, como ignorarte, no Comentarios. contestar, comentarios, devaluarte, ¿no? Como, entonces que lo haga yo sola no es o sea, Suficiente, no ¿no? es lo que ustedes quieren, entonces no estoy dando el resultado porque lo estoy haciendo yo, como ¿por qué? Porque soy mujer, Porque soy porque yo sola Rocío, no porque puedo, trabajo. o sea, como sea, ¿no? El no dar una explicación, solamente como decir, ¿no? Como que bloquearte o decirte esto no lo estás haciendo bien.
Eso no, o sea, es que así empiezan como estos temas, no empiezan en el 100, empiezan en el 5, 7, Pero ¿no? además, cuando estás en un ambiente así, el problema es que no solo viene de una persona. Ujú. Claro, Entonces, lo que te empieza a pasar es que, o sea, pues empiezas a realmente creer que eres tú, ¿no? claro, porque está Porque, normalizado. exacto, entonces tú Que la dices, no, rara pues, eres tú. O sea, todos te voltean los ojos o la cara y Sí, dices, la que no, está pues mal la eres problema tú, soy ¿no? yo, Tú ¿no? dices, bueno, si todos piensan lo mismo, pues yo estaré muy mensa ajá, entonces. pero quiero dejar algo bien claro. Yo nunca dejé de pelear, no sé cómo decirlo, o sea, Ujú. entonces también ojo, o sea, se los Sí. digo como reflexión, porque no quiere decir que tú bajes la cabeza, o sea, porque creo que la inseguridad no quiere decir que baje la cabeza y te eches para Ujú. atrás y digas, ya no voy a contestar. No, o sea, creo que muchas veces sigues ahí, pero en ti ya está como esta autodevaluación que te va como comiendo, no sé cómo No, decirlo, o sea, y te va generando como la duda, ¿no? O sea, es claro, como esa duda que te va carcomiendo que dices, híjoles, tendrán razón. O sea, tú bien fuerte y bien así en tu junta, ¿no? Bien decidida. Pero en el fondo tú dices, ¿será cierto? ¿O se estaría haciendo lo correcto? ¿No? Y estaré ahí diciendo, a lo entra la mejor sí digo inseguridad. puras tonterías, ¿no? A lo mejor sí digo puras tonterías, a lo mejor no estoy diciendo lo atinado, a lo mejor sí es cierto, yo no tengo la información, ni la experiencia, ni, o sea, ¿no? Y entonces empiezas como a caer en este tipo de pensamientos que pues te hacen sentir muy devaluada y te hacen perder la confianza. Ujú. Entonces, Claro, bueno, porque te van ese es mi debilitando. ejemplo. Pero bueno, Sí. y de ese ejemplo te diste cuenta y qué cambiaste. O sea, ¿qué No, hiciste o sea, en para realidad, darte cuenta que ah, no eras tú el problema? pues es que en realidad, es que está muy cañón, porque en realidad yo no hice nada. Ujú. Lo que sucedió fue que pasó el tiempo, siguió esto, y yo decidí cambiar, o sea, decidí que en este trabajo no iba a tener más futuro, ¿no? Mm. Y entonces tomé la decisión de dejarlo. Y cuando lo dejo es cuando veo el video y me pongo a llorar, entre Y te otras das cosas que cuenta ahí. pasaron, Ujú. y entonces ahí me di cuenta, bueno, además de esta parte que también les contaba en otro lugar, que yo decía, bueno, pues es que entonces yo tengo que empezar desde cero, ¿no? Porque pues ya no voy a trabajar y entonces, pero parte de ese voy a empezar desde cero estaba totalmente relacionado con mi autoestima y mi confianza y mi seguridad, que se Claro. sentían del tamaño de una cucaracha, ¿no? ¿Y por qué me sentía como del tamaño de una cucaracha? Pues porque había vivido todos esos años, todo eso que yo no me había dado cuenta que había pasado, ¿no? Y entonces, cuando salgo y y empiezo a estudiar para ser coach y empiezo a hacer otras cosas, pues es cuando me doy cuenta, pues de lo mal que había estado, ¿no? Ujú. O sea, es como cuando te das cuenta y volteas y dices, wow, esto me Pero fíjate cómo pasó. inconscientemente tú al final terminaste renunciando. O sea, no lo tenías consciente en ese momento, pero te diste cuenta que algo no te estaba vibrando, o sea, algo no estaba funcionando en ti y reaccionaste. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que terminan quedándose en esos puestos, terminan quedando o no tienen otras opciones? Eso es lo difícil, por eso para mí vuelvo al mismo tema, o sea, ese tema como de conocerte y de estarte constantemente como autoaprendiendo de ti, es como para mí fundamental, porque la vida va cambiando, o sea, no porque yo haya tomado 10 años de terapia hace 20 años, ya tengo resuelta la vida, ¿no? O sea, ya solucioné todos mis issues de la infancia, ya no voy a tener ningún trauma y eso está más lejos de la realidad que nada. O sea, al final, mis, mis problemas, mis situaciones, todo va cambiando y yo voy cambiando y yo soy otra persona de lo que era hace 20 años. Entonces, si yo no vuelvo a mí y a mi centro y a mi poder, pues vuelvo o sea, vuelven como tus inseguridades pueden empezar a crecer o tu autoestima puede empezarse a devaluar, ¿no? Porque al final es
Tucci o Maris, es reconocer tu valor. O sea, en ese momento tú no estabas reconociendo lo que valías. Y Estabas no dejando salgo, que ajá. pero no lo hacías consciente, pero estabas dejando que alguien más te evaluara, ¿no? Cuando, Claro, y el Claro, problema estaba en que- mí, ¿eh? O sea, quiero dejar claro que estas personas y estas situaciones no tendrían por qué afectarme a mí si yo tuviera la seguridad, ¿me explico? claro, O sea, hoy, por ejemplo, hoy me siento muchísimo más segura de mí misma, tengo mucho más claro quién soy, qué hago, lo que valgo, o sea, lo que valgo como persona. Este, entonces creo que ya veo las cosas de una manera diferente. Pero antes de que se me vaya la idea, creo que si a mí me dijeras qué me gustaría o qué fue lo que me rescató de ahí, porque al final, pues, o sea, de lo que me rescató desde el punto de vista de que no me rescató mi autoconfianza o mi seguridad, porque en ese momento como que no la tenía, pero fíjate que lo que creo que me rescató fue el decir, primero va el, como el, como, ay, no sé cómo ponerlo, como primero, lo primero en lo que tengo que pensar es en lo que es mejor para mí en el largo plazo, ¿no? O sea, era como un sentimiento o sea, como que lo que me sacó de ahí era el futuro, no el presente ni el pasado. uh-huh. Como ver hacia dónde voy, ¿no? Sí, sí. Sí, como cuál es mi sentido, ¿no? O sea, cuál es mi camino. O sea, Sí, como que tu propia brújula, ¿no? pero bueno, ahora sí que ustedes qué ejemplo o qué pregunta, Caro, creo que tú traías una pregunta por ahí Sí, misteriosa. a mí me gustaría preguntarles a las dos, ¿qué les genera seguridad? O sea, ya como cosas más puntuales, más específicas. A ver, Maris. Yo sentir que no estoy obligada a nada, nunca. Muy buena. Esa está muy buena. O sea, como que yo digo, yo no estoy obligada a nada. O sea, entonces, como saber que yo me puedo ir del lugar en el que esté, de estar con la persona con la que estoy hablando, de casi siempre, ¿no? O sea, obviamente hay situaciones que no, que ni decirlas para no atraerlas, pero en términos generales, sí, creo que eso y esta parte que les decía antes de dejar de querer caerle bien a todo el mundo, de ser agradable, de ser mona, como que yo me debo a mí misma. Si en el camino conecto con gente, que siempre pasa, ¿no? Me llena el alma y cada vez conectar con gente que se parece, no porque se parezca a mí como y rechazo a todo lo demás, sino como desde este lugar de gente que resuene conmigo, ¿no? Que su alma y mi alma se conecten, que haya como esta buena onda, sí, o sea, como el poder ser vulnerable. Siento que eso también a mí me da mucha seguridad. Como, pues yo pienso diferente, o sea, poder decir, tú piensas así, pero yo la verdad pienso distinto por esto y esto y esto, porque además es de ida y vuelta siempre. Entonces, cuando yo le doy permiso al otro de no caerle bien, me doy permiso a mí de que él tampoco o ella no me caiga también bien. O sea, desde el respeto, ¿eh? Sí, sí. Pero siempre lo pienso así. A mí eso me ayuda. A ti, Chio. A mí se van a reír, pero en mis peores momentos de inseguridad, es que es un poco loco. A mí me da mucha seguridad pensar en qué pensaría gente que sé que me estima mucho. Es Mm. como, es como, es muy loco porque es como mirarte a través de los ojos de alguien que sabes que sí cree que eres muy segura de ti misma y mucha confianza y muy inteligente y muy trabajadora y que siempre tienes buenas decisiones. Entonces, como que voltearme a ver desde esa mirada es como, no, sí, sí, lo que estoy haciendo está bien. No sé, es muy loco, pero así en mis peores momentos te diría que esa es la que más me sirve.
Claro, debería de lograrlo a través de mis propios ojos. Creo que estoy trabajando en eso y creo que voy infinitamente mejor que hace años. Pero todavía hay veces que cuando me siento insegura tengo que usar esa herramienta. Pero yo no la veo mal porque Mm. al final son introyectos. Sí, pues O sí. sea, esas personas que estás imaginando Bueno, no existen, están afuera. existen. Sí, Sí, es la persona, sí, el O sea, fantasmita no es que un te amigo habla. imaginario, ¿no? claro, pero son introyectos, o sea, es gente que ya tienes introyectada, entonces Sí. acaba siendo como estas partes buenas de ti misma diciéndote, Sí. ¿no? O sea, como Así lo puedes hacer, ahí vas, tú puedes. tu pensamiento es el correcto, ¿no? O sea, esas son las cosas que me digo, ¿no? Tu pensamiento es lo correcto, si estás diferenciando lo que es, ¿no? O sea, es como, sí, como confía, ¿no? Ujú. ¿Y tú, Caro? A mí se van a reír porque creo que es muy obvio, pero a mí me da mucha seguridad tener un plan. O sea, en lo que sea, tener un plan. Sí, O sí me sea, voy a reír. como poder estar preparada, ¿sabes? O sea, a mí me genera, o sea, cuando estaba pensando como en un ejemplo de qué me genera inseguridad o qué me genera poca confianza en mí, es sentirme no preparada. Y hablo como en todos los aspectos, ¿eh? O sea, desde lo personal hasta lo profesional. O sea, yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, y sufrí una crisis nerviosa fuerte porque yo me sentía que no estaba preparada para ser mamá. O sea, no me sentía con la suficiente confianza de ser mamá y creo que a muchas mamás nos pasa, ¿no? Cuando entro a trabajar a un nuevo trabajo que no sé de qué me están hablando, que entro a juntas y no entiendo nada y hablan con palabras diferentes a lo que yo estaba acostumbrada, eso me genera como mucha inseguridad. Entonces, la manera en la que yo como que combato eso es tratar siempre de estar preparada. O sea, cuando yo sé que voy a ir a una junta difícil, pues me preparo. O cuando, no sé, y en lo personal también me pasa, o sea, a mí me da mucha paz mental tener un plan a futuro, un plan para el retiro, ¿no? Puede que el camino vaya variando y que sea diferente y todo, pero me da paz mental tenerlo y me da mucha paz tener desde un plan de vacaciones, o sea, como, pues sí, planear. ¿Sabes qué? A mí te escuchaba y también recordé, a mí me da mucha seguridad ser honesta. Ujú. O sea, como siempre, para mí primero siempre es la verdad, ¿no? O sea, es como, o sea, por ejemplo, si me equivoco, no tengo duda que lo primero que tengo que hacer es ir y reconocer que me equivoqué, que hice algo que no estaba bien, ¿no? O sea, es como, y eso a mí me da mucha seguridad, porque no me preocupa tanto el castigo, el enojo, el regaño. O sea, a mí, por ejemplo, me da mucha inseguridad el que la gente no confíe en, o sea, como en ser deshonesta y o sea, eso a mí me genera mucho estrés. Entonces, como que para mí ser honesto es pues es parte de mi seguridad, la A verdad. mí también, fíjate, y nunca lo había hecho consciente, ¿eh? No, yo Y hasta yo creo que ahorita. tiene que ver mucho cómo nos educaron, ¿no? O sea, como esta parte ética de vivir la vida Sí. era como que siempre indiscutible, ¿no? O sea, ser ético es como que lo primero y lo principal, ¿no? Y a mí Ético me pasa exactamente lo mismo. O sea, si yo me equivoco, que soy humano y me he equivocado y he metido unas regadotas en mis trabajos, mi primera reacción jamás es cómo lo escondo, que nadie se da cuenta. No. Nunca, jamás es cómo les voy a decir. O sea, les tengo que decir que me equivoqué y qué vamos a hacer, ¿no? Porque en mí también el tema de la confianza que yo proyecto es sumamente importante. O sea, Porque viene desde ti, ¿no? O sea, es como yo la baso confianza como en mis ti. relaciones en la confianza. Entonces, si yo siento que la gente no puede confiar en mí, es como que me duele mucho, o sea, como que atenta contra mis principios, ¿no? Pero creo que está Claro. relacionado con la confianza de tenerte a ti. O sea, es como el espejo que decía Marisol en el episodio pasado, creo. O sea, es
O sea, o sea, es importante la confianza hacia afuera porque es importante la confianza hacia adentro. O sea, para mí, a mí me juega así, ¿no? O sea, como que me da seguridad hacia mí, o sea, como hacia adentro. Pero algo Sí. ibas a decir, Maris. Sí, como auténtico también, ¿no? O sea, como que es que a mí me pasa igual. Cuando soy honesta, lo más importante es, me siento bien conmigo. Ujú. Y si yo me siento bien conmigo, vuelvo al punto. El otro se sentirá también cómodo de poder decir también su punto de vista. Ujú. O, o a lo mejor no le gusta mi manera de pensar y empieza una discusión interesante, o se para y se va y está en su derecho, como que eso es, creo que lo conecto con esto que les dije de me debo a mí misma. Esa Ujú. es como la honestidad que ustedes están diciendo. Sí. O sea, yo creo que eso sí fue Sí. como muy educado. Creo que de alguna forma sí nos educaron como a no tener tantas poses, como a no, sí, como a no tener que Que pretender nada, ¿no? pretender exactamente. Sí. Creo que en ese sentido sí fuimos como educadas así. Y ya como última, yo lo que les diría también es que este tipo, o sea, hacer este podcast, hablar de estos temas, para mí es practicar mi seguridad, porque al final, pues, tocamos temas muy vulnerables, bueno, en los que nos sentimos vulnerables, nos exponemos pues, a lo que decimos, ¿no? Es como abrir tus pensamientos y tu corazón y a ver qué pasa. Y siento que estos esfuerzos por hacerlo, son parte de lo que luego me da como seguridad, ¿no? Como de, bueno, pues si ya hice eso, ya qué más da, o sea, vamos por lo siguiente. Este, pero Sí, bueno, eso también me pasa a mí, a ustedes. sí, y que yo he encontrado fuerza en ser vulnerable. O sea, creo que Sí. ese ha sido un gran aprendizaje para mí, pues digo, ya desde hace tiempo, pero sobre todo este último año. O sea, saber y reconocer que la vulnerabilidad, que todos somos vulnerables y que mostrarte vulnerable le ayuda al otro a también decir, a ver, yo tampoco soy perfecto, sí es cierto, yo también me equivoco, yo también fallo, yo también no siempre soy X, o sea, Ujú. porque creo que también vivimos en una sociedad que de pronto todo tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, entonces o tienes que ser exitoso y súper fuerte y súper seguro todo el tiempo y saber que, para mí, saberme vulnerable, a mí también me da fuerza. Ujú. Y sabes que ahorita también me quedé pensando ya a modo de cierre con el tema de la seguridad, que lo importante que es hacia adentro otra vez, ¿no? Porque, o sea, es el típico que ves a alguien que dices, es que es súper seguro de sí mismo, ¿no? Porque, se ve y cómo actúa y cómo habla y cómo se expresa y lo que dice, ¿no? Pero luego muchas veces ese como exceso de mostrar seguridad es pura inseguridad, o sea, es una pantalla, ¿no? Que está mostrando algo que no, porque no quiere que la gente vea lo que está realmente dentro. Entonces, Claro. es como desde la honestidad, quién soy yo y qué quiero proyectar hacia afuera, desde la verdad, yo creo, ¿no? Ujú. Este, No, y ser vulnerable, volviendo, yo creo que se requiere mucho coraje y mucha seguridad. O sea, es como un ciclo, ¿no? O sea, cuando logras entender que para ser vulnerable necesitas ser muy valiente, es como que entras a de, bueno, pero entonces, ¿qué es la valentía? Pues eso, o sea, pues justamente no tenerle miedo pues a mostrarte como eres, ¿no? Y para poderte mostrar como eres, tienes que tener mucha seguridad en ti mismo. Sí. sí, totalmente. Creo que este tema da
bueno, podríamos estar aquí 2 horas más, pero bueno, creo que ya es momento de hacer un cierre. No sé, Chío, si quieras tú cerrar haciendo como hablamos de muchas cosas, pero creo que podemos como recapitular y hacer tú. Sí, si quieren vamos juntando todos, ¿no? Pero pues que a nosotros lo que más nos gustaría, en resumen, es que se lleven como regalo el reflexionar y el pensar en qué les puede servir para tener el poder en sí mismas, y para nosotros pues eso está relacionado con la seguridad, bueno, de lo que hemos platicado, con la seguridad, con la confianza, y está muy intrínseco lo que decíamos al final, ¿no? La vulnerabilidad, el ser valientes al mostrar la vulnerabilidad, y también esta parte de ser honestos, ¿no? De ser honestos hacia afuera y de ser honestos hacia adentro, que también es como un reflejo de lo que uno es. También, pues, el tener mucho cuidado, porque no quiere, o sea, el sentirse inseguros ante ambientes que a lo mejor, más bien, cuando uno trae de por sí una inseguridad que, pues, como vemos, pues, está en el entorno, ¿no? O sea, no nos la imaginamos las mujeres. A veces los entornos se vuelven muy difíciles y se junta esta inseguridad o esta falta de capacidad que nos sentimos de manera innata, o no, innata no, de manera aprendida, y el ambiente, y se junta, y no nos damos cuenta porque pensamos que seguimos haciendo lo mismo y siendo las mismas. Entonces, ahí sí entrar en una reflexión y decir cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, y siempre, pues, buscar, ¿no? Buscar la ayuda o buscar, sí, cómo salir de eso buscando nuestros propios caminos. Maris, no sé si quieras decir algo más. Sí, busquen, o sea, yo les diría a las mujeres que traten de buscar un ejemplo de su propia vida en donde se han sentido seguras y traten como de entender de dónde sale, para que puedan armar una frase, un mantra, como algo que se puedan decir a ustedes mismas de sí puedo, ¿no? O sea, sí, Sí está en mí, ¿no? sí, está en mí totalmente. Yo quisiera cerrar diciéndoles que se conozcan a sí mismas, o sea, que aprendan de ustedes todos los días, que se reconozcan en tus puntos fuertes, en tus puntos débiles, y eso también te va a generar seguridad y pues esa confianza de saber que eres capaz de hacer qué, ¿no? Porque te conoces y sabes que puedes o que no puedes, ¿no? También se vale decirlo. A mí me encantó eso, y también, pues, recapitular un poco el tema de la violencia, que como bien lo dijo Maris, y me parece súper importante, es que la violencia no siempre empieza con el 100%, sino pues es paulatina. Entonces, pues también tener esos focos, esas alertas, y voltear a ti mismo y decir, ¿qué me está haciendo sentir esto, no? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Estoy cómoda? ¿Estoy feliz? ¿Estoy satisfecha con esto que estoy haciendo, con esta persona, con esta forma de vivir, con este trabajo, etcétera? Y una vez más, reflexionar hacia adentro qué es lo que tú quieres y regresarte ese poder a ti. Nadie tiene el poder para hacer nada contigo, sino tú tienes el poder contigo misma. Entonces, bueno, pues con esto terminamos. No sin antes agradecerles. Este episodio para nosotros fue un episodio muy especial. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos en nuestras redes, por leer nuestro blog, que es www.lasmatute.com. Nos encuentran en Facebook, en TikTok, en Instagram. Si les gusta, ayúdenos a compartirlo para que más mujeres nos escuchen. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y bueno, pues eso sería todo. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, que les vaya bien. Bye.